de la Biblia eh, y me encanta estudiar la palabra de Dios, me gusta leer la lección también y compartirla. Y gracias a Dios porque en este tiempo que hemos estado en el departamento hemos impulsado que nuestras iglesias puedan tener escuelas sabáticas vivas, escuelas sabáticas vivas. Entonces, la idea es que en cada iglesia tengamos eso, realmente una escuela, donde los hermanos lleguen y puedan aprender, puedan nutrirse de la palabra de nuestro Dios. Como esto es un seminario y una conversación que vamos a tener, si alguno tiene alguna pregunta, sencillamente interrumpe y con mucho gusto ahí le damos el espacio para que podamos conversar. Posiblemente hay alguna pregunta y si tengo la respuesta se la doy, si no, pues se la investigamos para poderla compartir con ustedes. Así que, hermanos, lo primero que necesitamos hacer en nuestra iglesia para que la escuela sabática tenga ese, eh, se cumple ese propósito, es organizar nuestra escuela sabática. Organizarla en las clases de escuela sabática. Entonces, no importa cuán grande o cuán pequeña sea la iglesia, lo primero que necesitamos hacer es organizar nuestra escuela sabática. Pero esto no se logra solamente cuando el director se pone al frente de la iglesia y dice, hermano, vamos a dividir la iglesia en clases y listo, sino que es importante hacerlo de la manera más formal posible. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que presentemos el punto a la junta de la iglesia, que en la próxima junta en la iglesia podamos, bueno, hablemos con el pastor primero, hablemos con el anciano y hablemos ahora en la junta, hermanos, miren, es necesario que nuestra iglesia la dividamos en clases. ¿Por qué es importante dividir la iglesia en clases? ¿Por qué creen ustedes que es mejor tener la iglesia en estudio en grupos pequeños dentro de la iglesia que darla en general? ¿Por qué creen ustedes qué beneficios ustedes le pueden sacar a una lección que sea en general o la que sea por clases? Si la ponemos una balanza, ¿cuál pesa más y por qué? Así que enciendan el micrófono y cuéntenme, porque ustedes están ahí en la línea de batalla. Cuéntenme cómo ustedes ven la escuela sabática en general o por clases. ¿Cómo la ven? Ajá, Pastor, sí. hay una mejor participación de los miembros ¿Cuándo? cuando se hace en grupos. Ok, cuando se hacen grupos. Ok, la pregunta del siglo, ¿cuántos participan? Por ejemplo, cuando damos la clase en general, ¿cuántos miembros participan? ¿Tres, cuatro, cinco? Pastor, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, Pastor Ramiro? ¿Cómo le va? todo bien, gracias a ¿Cómo ha ido Dios. todo? Vamos a ver. Bueno, Pastor, vea, la división de clases, una de las cosas que se le saca más provecho es que usted tiene un mejor control de las personas que son de su clase, Ujú. ya sea para el seguimiento del estudio diario de cada uno de los alumnos. Cuando usted lo Ujú. hace en general, vamos, usted no tiene ese control. Ese control se pierde totalmente. Más cuando usted tiene su clase con sus 7 miembros de escuela, 9, 10, 12, entonces usted ya maneja un control sobre ellos. Y no solo eso, sino usted los insta a estudiar semana a semana. Ok, perfecto, gracias. Excelente, excelente, mi hermano. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo, hermanos, que la clase que damos eh, en grupos pequeños es más efectiva que la clase que damos en general, en el sentido de que es más abarcante hacerlo por grupos que hacerlo en general. Sí, hermana, díganos. Pastor, y también creo que las personas se sienten más en confianza de poder participar en grupos pequeños. Ujú. Muy buen punto, hermano. Cuando usted está con tres, cuatro personas, usted habla más que cuando está con 100. Y usted quiere levantar la mano para consultar, para preguntar, y usted dice, ¿y qué tal esta pregunta es como mejor no la hago, aquí me quedo con la duda y no levanto la mano ni para opinar porque puede ser que quede en vergüenza delante de todos y mejor no digo nada. Así que estamos claros que la lección o que la escuela sabática para el estudio de la lección es bueno que se haga a través de los grupos. Así que yo quiero invitar tal vez a los directores de escuela sabática para que lleven esta propuesta a la próxima junta, si no están divididos en clases, por supuesto. Hermanos, queremos organizar y por qué, dar una breve explicación por qué es importante dividir nuestra iglesia en grupos. Claro, ya usted debe tener los maestros también para esas clases porque no puede llegar, vamos a dividir y ahora quién va a dirigir cada clase. Es importante tener a los maestros que nos van a ayudar y los maestros pues requieren cierta preparación. Ok, entonces ya tenemos claro que vamos a dividir la iglesia en grupos, nos organizamos, puede ser incluso
desde hace algunos años para acá se ha manejado la idea de que las clases de escuela sabática sean las mismas pequeñas congregaciones. Esto facilita el conocimiento del maestro hacia los alumnos. ¿Por qué? Porque el maestro puede estar con los alumnos por lo menos 2 veces por semana. El día de la pequeña congregación o el grupo pequeño y el día de la escuela sabática. Entonces, es importante porque a la hora de dar la clase, cuando el maestro va a dar la clase, eh, pues debe saber algunas cosas de los alumnos, ¿verdad? Debe saber algunas cosas de los alumnos. Y si el maestro pues no conoce a las personas, va a ir a dar una lección donde posiblemente no toque el corazón de los que están allí. No toque el corazón de los que están reunidos. Así que lo primero es organizar la iglesia y cuando lo organizamos ya tenemos los grupos, nombramos el maestro, se nombra incluso un asistente en esa clase, se nombra un secretario de esa clase escuela sabática. ¿Por qué? Porque es importante, como lo mencionó, ¿quién fue que habló antes de usted, hermana Vanessa? Michael, Ok, Michael, como dijo hermano Michael, entonces ayuda para conocer. Entonces, ocupamos un maestro y un asistente ¿para qué? Para tener el control de los alumnos. Hay tarjetas de escuela sabática que están a disposición completamente gratis para todos, ¿verdad? Usted lo pide con el pastor y el pastor se los puede llevar fácilmente. Entonces, anotamos acá el nombre de las personas. Esto viene uno por trimestre, no hay ningún problema. Anotamos el nombre hasta 15 personas, que ya 15 pues para mí es un grupo muy grande. Yo creo que con 10 personas ya un grupo está suficientemente bien en la iglesia porque así el maestro no tiene que gritar. Así que tenemos la lista de los hermanos que asistieron, pasamos lista para saber quiénes estudiaron. Con esto sirve de diagnóstico. Usted se da cuenta cuántos hermanos estudiaron y a usted dice, mira, de 10 que tengo, 3 estudiaron. Quiere decir que mi lección debe tener un tinte un poco interesante para que los otros 7 que no estuvieron durante la semana en la lección puedan ahora agarrar algo de la lección que voy a llevar. Ahora más adelante voy a conversar un poco sobre cómo preparar la lección y cómo hacer que los miembros también participen, porque eso es un reto que tenemos ahora. Hay hermanos que no quieren hablar, hay hermanos que llegan a la iglesia y se cierran y no dicen nada. Entonces es importante tener un registro y no solamente el registro de los que asisten, sino también, por ejemplo, las tarjetas que tenemos acá pues, presentan el número de miembros, cuántos miembros presentes, cuántas visitas llegaron ese sábado y cuántos estudiaron. Luego tenemos la parte de la acción misionera de la clase, que son las visitas misioneras, los contactos misioneros, cuántos estudios bíblicos tenemos como clase, cuántos visitaron a un ex-adventista, por ejemplo, cuántos hermanos recolectaron para ADRA, cuántos hermanos oraron por otras personas, cuántos bautismos hemos tenido como clase y cuántos están involucrados en la benevolencia sistemática. Entonces, notan, hay una serie de elementos que se toman en cuenta para evaluar nuestras clases de escuela sabática. Sí, hermana. pastor, eso de la benevolencia sistemática, no sé exactamente qué es. Ok, son los hermanos que diezman y ofrendan. Entonces, ¿cómo podemos saber? Bueno, esto se puede conversar con el tesorero. Mire cómo están los hermanos. ¿Por qué? Porque el maestro, como el pastor mencionó, tiene una misión. El maestro de escuela sabática no solamente es a escoger el folleto de la escuela sabática y decir, hermano, hoy vamos a estudiar, porque a veces decimos, vamos a estudiar la lección y agarramos el folleto y en realidad leemos todo el folleto. Entonces, no, la idea no es esa. La idea de la lección del sábado por la mañana es hacer un repaso, es una sinopsis que hacemos, algo que es resumido para el hermano, porque usted no puede llegar a dar toda la lección, es imposible. O sea, y yo he estado en iglesias donde el hermano llega y comienza a leer la lección desde el título y después habla el versículo para memorizar, lo lee, lo explica y de ahí comienza a leer la introducción. Entonces, generalmente 1 o 2 paginitas y se acabó el tiempo. La lección no cumplió el objetivo porque se quedó como entre las ramas y no se hizo lo que se tenía que hacer. Se quedó en la orilla de la playa y no profundizó. Y es interesante, yo uso siempre este ejemplo de cuando estudiamos la Biblia y solo le damos un breve vistazo. Es como cuando usted se coloca a la orilla de la playa, en la playa y mira el mar. Pero cuando usted se detiene para estudiar y profundiza, es como ya usted se pone la careta, se pone el snorkel o se pone ya el tanque de oxígeno y usted se mete allá y bucea. Ese es otro mundo. O sea, es muy diferente ver las olas que ya estar debajo de las olas, allá viendo lo que han ido y tal vez han ido alguna vez a hacer snorkel, saben que es tan especial, ya uno mira otro mundo completamente diferente. Lo mismo pasa con la lección de escuela sabática. Así que el primer paso es organizar nuestra iglesia. Segundo, tener ya los grupos establecidos.
Y de paso, hay iglesias donde las visitas no se quedan con los miembros de la iglesia, sino que las visitas le asignamos una clase especial para ellos. ¿Y qué se recomienda? Bueno, que en las clases escuela sabática se dé la fe de Jesús. ¿Para qué? Porque la visita va ahora a conocer. El que llega a la iglesia como visita, hermano, esa persona es un candidato porque lo que más cuesta a la gente es llegar a la iglesia. Y una vez que la gente llegó a mi iglesia, yo puedo, es más, se puede hablar con el director de evangelismo para que él pueda ayudar con esta clase escuela sabática, que es la clase para visitas. Y él da la fe de Jesús, termina la fe de Jesús y vuelve a comenzar. Eso no es un ciclo repetitivo ahí y las visitas se están formando para prepararse para el bautismo. Y de esa manera también la escuela sabática se convierte en una agencia ganadora de almas, porque para eso existimos. Así que creo que estamos claros con lo primero, que es organizar la iglesia, establecer las clases, puede ser por número, por nombre, como a ustedes les parezca, y luego ya, ¿qué le corresponde al maestro? ¿Cuál sería la tarea del maestro? Bueno, yo voy a enseñar una clase y digamos que ustedes son mi clase, pero de aquí yo no conozco a nadie, conozco al pastor, conozco a hermana Vanessa y a Michael que los escuché un día, pero yo no sé quiénes son. No sé, o sea, yo no sé cuáles son sus características. Por ejemplo, hagamos un breve análisis aquí. Yo sé que ustedes conocen todos al pastor, ¿ok? O por lo menos creo eso. Entonces, ¿el pastor está soltero o está casado? Vamos, pongan ahí ustedes y respóndanme, porque esto es un Está examen. casado. Oye, está casado. ¿El pastor es tico o es de otro país? Sí, ¿Ok? ¿El pastor tiene hijos? Sí, dos. Dos Sí. hijos. ¿Cuáles son las edades de los hijos del pastor? No, estoy tratando de conocer quién es el pastor Jimmy Madrigal. Entonces, al yo conocerlo a él, yo puedo tener una visión más clara del mensaje que voy a enseñar el sábado, de la lección que voy a dar. Entonces, porque el pastor está casado, tiene su esposa, tiene sus hijos, y ahora entonces, como yo no sé cuál es la edad de sus hijos, ¿qué creen ustedes que me serviría para conocer eso? ¿Qué podría hacer yo para darme cuenta de la edad de los hijos del pastor? Dígame, ¿qué puedo hacer? Vamos, enciendan el micrófono, hermanos. Esto no es un sermón. ¿Qué podríamos hacer para saber la edad de los hijos del pastor? La respuesta es muy fácil. Para mí no me costaría conseguir la información. A ver, ¿quién quiere? Investigar o preguntarle al pastor. Ajá, sencillamente, ¿verdad? Entonces quiere decir que para eso yo voy a tomar un momento para conversar con el pastor Jimmy. Y pastor, ¿cómo está? Qué bonito, mira, y sus hijos, mira, sus hijos han crecido mucho. ¿Y cuántos años tienen sus muchachos? Ya usted tiene y mire, ¿qué estudian sus hijos? Y ya usted entabló una conversación. Entonces, el maestro necesita conocer a sus alumnos. ¿Quiénes son los alumnos? Bueno, usted sabe, tengo 10 personas aquí que está compuesto por 2 familias o 3 familias. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué creen ustedes que puedo hacer para conocer un poquito más esa familia? ¿Qué podría hacer para saber, por ejemplo, claro, yo sé que el pastor ya tiene sus 2 hijos, ya sé que está casado, entonces, pero yo quiero saber un poco más. Por ejemplo, me gustaría saber cuál es el trabajo de la esposa del pastor, si la esposa sale a trabajar o trabaja en casa. Los hijos, ¿qué hacen los hijos? ¿En el colegio están? ¿Qué estudian? O si están en la universidad, ¿qué estudian? Si les gusta hacer algunas cosas, si les gusta jugar, si les gusta tal vez algún deporte o tienen algún hobby por ahí. Entonces, yo comienzo a conocer, pero para conocerlo yo necesito tener algún momento de conversación con el pastor que no puede ser ahí en la escuela sabática. No puede ser ahí porque si yo comienzo a preguntarle a cada uno en la escuela sabática, se me van los 40 minutos y no di la lección. Entonces, quiere decir que el maestro necesita conocer a sus ovejas, necesita conocer a sus alumnos. Y aquí es importante la visitación. El maestro puede ir a la casa de los hermanos. Hermano, mire, quiero visitarte, quiero conversar contigo. Esa camaradería que el pastor hablaba la podemos comenzar ahí. Y conocemos al miembro de la iglesia, conocemos su familia. Es posible que en esa visita que hagamos conozcamos que la persona que viene a la iglesia, que viene con su esposa, para poner un ejemplo, tiene 2 hijos, pero que los hijos no vienen a la iglesia. Entonces ya usted tiene un contexto un poco más amplio de quiénes son. O, por ejemplo, usted lo visitó y sabe que esa persona de los dos solamente trabaja uno fuera y el otro trabaja en casa. Entonces ya usted tiene un contexto para la lección. Sí, hermana Vanessa. también hay un recurso que debemos de aprovechar, que es organizar almuerzos. Entonces, Exacto. la misma clase puede organizar un almuerzo para compartir y poder Ujú. conocer mejor. Exactamente. Yo escuché una vez, no sé a quién se lo escuché, pero dicen que para conocer a una persona necesitamos comernos un saco de sal con ellos.
Es decir, conversar, hablar, el hecho de, y no tiene que ser algo caro ni nada, pues simplemente vamos y compartimos un agua dulce con galletas, o sea, no es tanto la comida, es la conversación, es el acercamiento. Y todo esto, hermanos, va a producir algo muy especial en la iglesia. Ustedes saben que los grupos cuando comienzan en las iglesias, por ejemplo, los grupos cuando inicia esa iglesia, hay eso que la hermana Vanessa mencionó. Hay almuercitos y se reúne el grupo para comer, después vamos a dar estudios bíblicos, pero cuando la iglesia se organiza como que ya no ocupamos comer, ya somos iglesia, entonces ya no, no, es como en el matrimonio. Mientras está el novio, cartitas para aquí, para allá, que las rosas de San Valentín y todo el asunto, el 14 de febrero, pero nos casamos, ya se olvidó todo hasta los chocolates. Más bien es cuando más necesitamos apoyarnos cuando ya estamos casados. Mira, a mi esposa la amo, entonces yo le consigo algo, ella me consigue a mí, entonces eso fortalece la relación. Lo mismo pasa en nuestra iglesia. Así que importantísimo conocer a los miembros. Así que el maestro tiene la responsabilidad de conocer a los miembros, de visitarlos, saber cómo están. Y si por alguna razón no le permiten, porque hay hermanos que dicen, no llega a mi casa porque no me siento tan bien que me visite. Bueno, hablemos por teléfono, conversemos, una llamadita ahí por WhatsApp, que no tenemos que pagar mucho y conversamos y vamos conociendo a los hermanos. Así que eso es muy importante para a la hora de abordar la lección. Y ahora sí, entonces ya tenemos el grupo, ya los conocemos. Tenemos aquí un hermano que está separado, tenemos un hermano que, un viudo porque la esposa se le murió hace algunos días. Tenemos aquí una familia que tiene sus dos hijos. Aquí tenemos una familia que viene sobre el esposo y la esposa porque sus hijos no vienen a la iglesia. Viene un joven a la iglesia que también es único adventista en su casa. Entonces, teniendo ese contexto, usted puede decir, mira, ahora voy a aplicar la lección. Cómo puedo hacer para que la lección de esta semana impacte la vida de mis alumnos? Entonces, vamos a la lección ahora. ¿Cómo impartir la lección? Yo estoy dando como tips, no estoy dando aquí un seguimiento, un seminario, porque es mucho material que podemos leer y compartir, pero creo que lo práctico es más importante que dar un seminario que podemos tal vez conseguirlo y darlo, pero es mejor, creo, ir a la práctica. Ok, yo estudio la lección. Ahora, por ejemplo, la lección de este trimestre, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el tema de este trimestre? Entonces, el hermano debe conocer cuál es el tema. Y si no lo conoce, el maestro debe sí saberlo. El maestro sí debe conocer el tema. Este trimestre se está hablando de dos atributos de Dios. Se está hablando del amor y de la justicia. Amor y justicia. Entonces, ya con eso yo tengo un panorama completo del trimestre. Amor y justicia. Y ahora en la lección se ha ido desarrollando, a través de las lecciones hemos ido desarrollando ciertos temas que tienen que ver con el amor y la justicia, que de paso, no sé a ustedes cómo les ha ido, pero esos temas han sido un poco fuertes en algunos momentos, donde los hermanos opinan sobre la justicia y sobre el amor, y uno dice, mira, ¿cómo es que el amor y la justicia se juntan? ¿Cómo es que Dios puede ser justo y misericordioso a la vez? Y porque humanamente no lo logramos. Entonces hay una concatenación de los temas, hay una cadena que une todo. Si ustedes notan, todos los temas que están aquí hablan acerca del amor y la justicia, misericordia y justicia. Y para este sábado que viene, que es el 15 de febrero, eh, el tema es el problema del mal. Entonces, ¿cómo hacer para que mi clase de escuela sabática sea participativa? Bueno, eh, hay una pregunta que yo generalmente hago cuando veo el estudio de la fe de Jesús que habla del origen del pecado. Yo le pregunto a la gente, ¿y usted qué piensa del diablo? ¿Qué cree usted? Yo creo que no estaría mal preguntarle a los hermanos, ¿ustedes qué piensan de Satanás? Porque hay hermanos que piensan todavía que Dios creó al diablo y que Dios fue el que hizo al diablo. Entonces, nosotros entramos ya con la pregunta para llamar la atención del hermano. Entonces, después de eso, pues tenemos el versículo para memorizar, que no estaría mal repetirlo en la clase y tal vez incluso incentivar a los hermanos a aprenderse el versículo. Sería una excelente idea si se aprendieran solo un versículo por cada semana en el trimestre. Ellos estarían por ejemplo, estarían aprendiéndose 13 versículos en el trimestre. Entonces le estamos poniendo un bagaje de conocimiento en la mente de nuestros hermanos que les va a servir. Por ejemplo, el de Apocalipsis 21:4 que aparece en la lección es una promesa maravillosa. Por ejemplo, el texto y el tema es el problema del mal. ¿Cómo está el mal en el mundo y cómo reaccionamos ante el mal? Otra pregunta que es impactante para el hermano es, ¿por qué si Dios existe permite el dolor y el sufrimiento?
Y entonces puede poner ejemplos de personas, por ejemplo, una mamá va caminando con su chiquita por la calle, de repente la mamá se detiene, la niña sigue caminando y la atropella un vehículo. O sea, ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué permitió que esa niña fuera atropellada? ¿Y por qué, o por qué si yo tuve un estilo de vida saludable y que me cuidé mucho, al final terminé con un cáncer? ¿Por qué si yo soy fiel a Dios con mis diezmos y ofrendas y guardo el sábado y le sirvo a mi Dios, por qué me cortaron del trabajo? Si ustedes notan, hay preguntas que están llegando al corazón de los que están ahí sentados. Entonces, en la lección de esta semana hemos visto esto y lo vamos a resumir. Vamos a hablar. Entonces, ¿qué podemos extraer de la lección número 7? Ustedes no sé si la han leído, pero espero que sí, que tengan la práctica de estudiar la lección cada día. Entonces, ¿de qué trata la lección de esta semana en realidad? Hay algunas preguntas que se hacen. Por ejemplo, si ustedes notan, no vamos a hacer una lectura de día por día, porque al hacerlo así, entonces el tiempo se nos va y no logramos hacer el repaso. Yo voy a leer los títulos que están de cada día para que de ahí saquemos algunos puntos importantes. Número 1, hay una pregunta. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor? La pregunta es, ¿hasta cuándo voy a ver sufrimiento? Presente el caso de Job, que no necesitamos dar toda la historia de Job. O sea, a veces como maestros sabemos tantas cosas que queremos como meter todo ahí. No sé si aquí hay algún maestro de profesión, pero el maestro de profesión, el docente, eh, lee muchos libros, pero cuando va a dar la clase no lleva toda esa información para los chicos. Lleva un resumen porque la clase dura como 40 minutos. Entonces, ese maestro tiene que llevar los puntos principales que quiere que queden grabados en la mente del chico, pero él tiene toda la información, porque en algún momento el chico levanta la mano y pregunta, y el maestro tiene que tener la respuesta para eso. Así que el maestro de escuela sabática estudia la lección, de paso, yo tengo la 3 en uno acá, esta trae, además de traer la parte normal de los alumnos, trae un estudio adicional, y al final trae un libro. Entonces, hay 3 recursos que tiene este material de 3 en uno. Entonces, ¿qué hace el maestro? Lee todo. Y cuando lee todo, tiene un panorama más amplio. Y después el maestro dice, bueno, yo quiero ahora escuchar qué dice el pastor Bullón. Ahora quiero escuchar qué dice Robert Costa. Ahora quiero escuchar qué dice Omar Grieve. Y usted comienza a escuchar a otras personas que han dado la lección y el resumen de esa lección. Y ahora usted tiene un panorama mucho más amplio. Y llega a la clase con esta pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Tiene alguna pregunta usted para el Señor? ¿Hasta cuándo hay algún problema que tiene? Y claro, todo el mundo tiene. Y le preguntamos, estuve el sábado, quiero ver qué sábado fue. El sábado pasado estuve en una iglesia donde se dividieron en clases para estudiar y lo primero que el maestro hizo, porque había algunas personas nuevas, fue preguntarles el nombre. Y cada vez que iba a hacer una pregunta, se lo hacía, pero le mencionaba su nombre. Le decía, Paulo se llama un muchacho, ok, Paulo, ¿usted qué dice de esto? ¿Qué recomienda de esto? Y lo otro que me llamó la atención fue que él puso a leer la Biblia, porque lo que tenemos aquí, hermanos, el folleto es una guía de estudio. Nuestro libro de texto, nuestro libro de texto es la Biblia. Esto es solamente una guía de estudio, ¿no? Esto no es, en realidad, el estudio no es sobre este libro, ¿ok? Esto es una guía. El libro de texto para nosotros es esto, la palabra de Dios. Por eso es importante que en la clase leamos. Por ejemplo, no sé de esta semana qué capítulo o qué lectura de la Biblia a usted le impactó. Por ejemplo, a mí me impacta lo que Job pregunta. Job tiene preguntas para Dios, pero ¿saben qué? Dios también tiene preguntas para Job. Dios tiene preguntas para Job. ¿Qué preguntas hizo Job? ¿Y qué preguntas hizo Dios? Job comenzó a decir, mira, me gustaría encontrar a Dios. Me gustaría encontrar a Dios y preguntarle. Y yo sé que al preguntarle, Él me va a responder. Él me va a responder. Y es interesante, porque déjeme ver por acá. eh, Job dice en el capítulo 30, versículo 26, sin embargo, cuando yo esperaba el bien, entonces vino el mal. Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Es decir, ¿hasta cuándo voy a estar sufriendo? ¿Alguna vez usted se ha preguntado hasta cuándo voy a sufrir? ¿Hasta cuándo voy a estar sin trabajo? ¿Hasta cuándo mis hijos van a ser desobedientes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y comenzamos a preguntar. Y como usted tiene ya el contexto de cada familia, usted puede llamar la atención de la familia. Y ahora Dios le responde a Job. Lo que Dios trata de mostrarle a Job en esta lección es que hay muchas cosas que nosotros no las entendemos porque no conocemos el fin desde el principio. Dios sí lo conoce. Y entonces Dios le responde a Job con muchas preguntas. Y con una sola pregunta que Dios hace, Job se queda callado.
porque ella no tiene que responder, porque hay cosas que Job no sabe, y Job dice, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa es una de las preguntas que vamos a responder en la lección de esta semana. ¿Hasta cuándo? ¿Y qué respuesta le podemos dar hasta cuándo? Bueno, hay una respuesta en la Biblia que al final la tenemos, y que es el versículo para memorizar. ¿Hasta cuándo? Ahí está. Y luego, también habla aquí la lección acerca de la persona que cree en Dios, pero que reconoce que está limitado para ver más allá. Yo estoy limitado porque yo no puedo saber qué va a pasar mañana, pero a pesar de eso confío. Y luego hay unas preguntas, hay un salmo que a mí me gusta también usarlo, que de paso yo les recomiendo que ustedes lo marquen, el Salmo 73. ¿Ustedes han leído ese salmo alguna vez? El Salmo 73. Noten que Sí, estamos haciendo un pastor. breve repaso de la lección de esta semana. El Salmo Es 73. demasiado lindo, demasiado Ah, profundo. Es E- Ese, demasiado sa- profundo. sí, ese salmo, hermanos, ese salmo es increíble porque cuando usted esté pasando por un mal momento, lee ese salmo. Estaba un día que llevé a mis hijas a una clase que tienen por la tarde, ahí tarde noche, de instrumentos y llegué y había un muchacho, estaba ahí y me dijo, yo no sé, me dijo, ¿por qué a los malos les va bien y a los buenos les va mal? Y no sé, me dijo, siento como que Dios me está tratando mal y no sé, yo oro, pero no. Y entonces le dije, vea, la respuesta de Dios está para usted en el Salmo 73. Busque el Salmo 73 y lo leí. Y él agarró el teléfono, agarró el teléfono y comenzó a leer ahí el Salmo 73. Y me dijo, esa palabra es de Dios para mí. Me dijo, Dios lo mandó a través de usted para que me hablara a mí hoy. Y el Salmo habla acerca de los malos, de por qué los malos prosperan. Y aquí tenemos mucho que decir. ¿Cuánta gente mala prospera en este mundo? ¿Cuántas personas que hacen daño prosperan? ¿Cuántas personas que se portan mal, que ignoran a Dios, les va bien, en teoría? Y mientras están aquí, usted los mira que prosperan y tienen una cosa, tienen otra, y nosotros que nos esforzamos y hacemos todas las cosas bien, no nos va tan bien como quisiéramos. Y entonces, claro, eso es para llorar. Eso es para llorar porque ¿cómo es posible que me pase esto a mí? Y dice que la Biblia en el Salmo 73, que de paso sería bueno leerlo con la iglesia también, y que los hermanos lo marquen. Yo lo tengo marcado aquí. No sé si lo pueden ver, pero lo tengo marcado en mi Biblia. Tengo marcaditos, vamos a ver si está por aquí, por aquí, por aquí. No creo que lo puedan ver por ahí. Bueno, yo lo tengo ahí marcado. Vamos a ver, mi Biblia está ahí, creo. Ahí está marcadito. ¿Por qué? Porque para mí es importante, me sirve a mí y me sirve para compartir con otros. Dice la Biblia que los malos no se atribulan por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres, por lo tanto la soberbia los corona, se cubren con vestido de violencia, sus ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón y se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen ellos, ¿cómo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? Estos impíos, sin ser turbados del mundo, aumentaron sus riquezas. Y ahora dice él, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y en inocencia he lavado mis manos, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Está despedazado porque le ha ido mal. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros así también? Yo no sé ustedes, pero a mí hay días que me ha ido, pero con ganas de salir corriendo. No sé a ustedes le ha pasado alguna vez que usted, o sea, le fue mal en la casa, le fue mal en el trabajo, le fue mal en el viaje y terminó un día terrible, desastroso y usted llega a su casa sin ganas de hacer nada o con ganas de irse a acostar y que nadie lo moleste. Pero entonces, la Biblia ahora nos habla de algo diferente. Y él dice, cuando el versículo dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Pero ahora viene la respuesta del cielo. Hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos. Oh, entonces hay algo grandioso para los hijos de Dios. Es posible que los malos aquí los veamos prosperar, pero ellos tienen solo la tierra para disfrutar. Usted y yo tenemos no solo la tierra, sino que tenemos la eternidad para vivir con Cristo. Entonces, usted tocó el corazón de la persona. Usted tocó el corazón, o sea, y aunque ahora yo estoy compartiendo lo que podemos enseñar, a mí me está tocando el corazón esta lectura hoy. ¿Me explico? O sea, porque la palabra tiene ese poder. Por eso es importante que el hermano lea la Biblia en la iglesia. Y pidámosle que lo lea, hermano, me ayuda con un versículo, con otro. No nos dediquemos solamente a hacer el resumen y recordar lo que dice la lección, sino abramos la Biblia para que el hermano, si la tiene en papel, pues que la ojee, y si la tiene en el teléfono, pues que la busque en el teléfono y la pueda leer. Sí, hermana Vanessa. Pastor, me gusta eso que usted está diciendo,
de extraer de cada día una lección, algo que el maestro quiera grabar en la mente de Ujú, los alumnos. ujú. Eso me gusta, lejos de ir leyendo día por día o explicando, ¿verdad? La lección, sino sacar una enseñanza Exacto. para que sea de crecimiento para cada uno de los que estamos ahí, ¿verdad? De los alumnos. Amén. Yo he visto también, por ejemplo, el pastor Bullón, que hace un resumen de tres Ujú, pilares que tiene la lección, ujú. entonces también creo que esa sería otra forma. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos la división. La lección a veces tiene 3 o para 4 divisiones, subdivisiones. Entonces usted dice, mira, la lección de esta semana yo la puedo resumir en tres partes. Y usted dice, ok, voy a dar 5 minutos para la bienvenida, conversar un poquito, pasar lista. Luego doy la lección en sí, que si son 3 partes y tengo 40 minutos para todo, entonces 5 me quedan 35. Entonces voy a dar 30 de lección y otros 5 para ya el cierre. Entonces en 30 minutos tengo 3 partes de la lección, doy 10 minutos por cada parte. Y usted da una lección bien bonita, una lección bien estructurada, y usted lleva los puntos, incluso puede llevar una hoja aparte, no necesariamente el folleto. Usted dice, mira, aquí voy a anotar las 3 partes que voy a dar, los versículos y hasta las preguntas que voy a hacer. Usted lleva la clase estructurada, porque si no, la lección se puede convertir en una llanura, y en la llanura usted dice, ¿por dónde me puedo ir? Bueno, la llanura usted puede donde quiera. Entonces, y hay hermanos que los que no han estudiado muchas veces, a usted tratan de llevárselo por otro tema. Entonces se pierde. Entonces, el tema de hoy, por ejemplo, que es el origen del mal, estamos viendo por qué el mal está y cómo se va a erradicar el mal. Hermano Michael. Ramiro, mira, Sí. una de las cosas que se tiene que trabajar en la iglesia y en todas las iglesias, y esto es más que todo lo hago como compartir, es que los maestros siempre tienen que estudiar sobre el folleto de 3 en 1. Yo Ujú, lo tengo y usted también lo maneja. Ese folleto nos dice cuando acaba la lección los 3 pilares que se ujú, manejan ahí. ujú, Si ujú, posteriormente del final del viernes ya lo primero que él hace es el resumen y ujú. siempre se maneja de los 3 pilares. Correcto. Yo originalmente, desde hace muchos años, a mí me gusta trabajar con la cartilla de 3 en 1. Me Ujú, encanta el libro. El libro es una situación ya más que todo muy personal para el maestro. ujú, Pero sí me gusta esa parte, de que esa parte siempre lo lleva a uno, ese resumen, que es el resumen para que nosotros impactemos a nuestros alumnos. ujú, Pero una de las cosas, por eso le digo, que se empiece a trabajar de ahora en adelante, es que los maestros tengan ese folleto de 3 en 1, hagan el esfuerzo, porque al final, ahora yo abrí ahí donde tengo los libros y tengo un montón, o sea, hay ujú. un montón de esas cartillas 3 en 1 porque le quedan como una colección a uno. Pero sí Correcto. sería importante que los maestros, los directores de escuela sabática metan a los maestros a Mm, comprar esa cartilla, porque esa cartilla correcto. es esencial. Así es, hay que hacer una inversión cada trimestre, y esa cartilla creo que cuesta como, no sé si 6,000 o 7,000 colones para el trimestre. O sea, si usted lo divide en 3 meses, está hablando de 2,000 colones por mes. No es una inversión tan alta. Uno se gasta un poquito más en un copo, en un granizado, en un helado, y uno puede decir, mira, esto me va a servir para la eternidad y voy a tener aquí la lección para 3 meses y una buena inversión, ¿verdad? A veces también en internet aparece en PDF, usted la puede descargar y tiene la de maestro también. Entonces, ahora tenemos la facilidad de la lección. Yo tengo también la lección acá, la tengo en el teléfono y la tengo así para leerla, y también la tengo para escucharla. Entonces, ahora no Ahí tenemos, me no traje. tenemos, no tenemos excusa. Pues, no, es que no, mientras vamos para el trabajo en el carro, ahí podemos escuchar la lección y podemos ampliar ese conocimiento. Así que el maestro puede hacer la inversión, y si no lo puede hacer, entonces otra cosa que recomendamos que se puede implementar es sacar un tiempo para hacer la clase de maestros una vez por semana. Yo recuerdo cuando iba a mi iglesia, los maestros de mi iglesia se reunían el sábado antes del culto, media hora, para hacer el bosquejo y alguna pregunta, duda que tuvieran sobre la lección, ahí lo hacían. Otros lo hacen el viernes por la noche para reunirse como maestros y ver la lección del siguiente día. 30 minutos, no hay que hacer porque a veces la reunión se puede tornar como muy larga, y eso hace que los maestros digan, no, porque es muy larga la lección, no, la reunión no voy. Entonces se puede hacer una reunión semanal para ver también el tema de la elección y los puntos que se pueden enseñar para que todos los maestros estén sincronizados. Porque hay maestros, por ejemplo, que agarran, por ejemplo, este tema del mal.
puede, puede irse por un sendero pues totalmente diferente al de la lección. Podemos hablar de cómo se originó el pecado. Y entonces, hermano, mira, pero ¿cómo se originó? Entonces ya comenzamos a contar la historia de la rebelión y el pecado en el cielo y todo el asunto, y al final la lección no se abordó como debe abordarse. Así que hemos visto un par de puntos de la lección y finalmente pues podemos decir qué es lo que pasa. Hay otro tema aquí también que es importante que habla del libre albedrío, que habla de la libertad que Dios le da al ser humano para escoger. Pero al final, ¿cómo Dios va a tratar con el tema del mal? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? La Biblia nos presenta en Apocalipsis que Dios va a erradicar el mal y va a secar las lágrimas de nuestros ojos. Cierre la lección. Se acabó. O sea, yo puedo hacer todo un cierre de la lección y poner historias por aquí, por allá. Y el hermano comenzó a escuchar tanto que al final lo emboté. El origen del mal, sabemos, comienza en el cielo, viene a la tierra, se propaga, nos presenta cómo hay maldad en la tierra, cómo sufren los inocentes, Dios no es el causante del dolor y el sufrimiento, Dios da la libertad para escoger y al final sabemos que Dios va a acabar con el pecado y Dios va a secar las lágrimas de sus hijos. Entonces el hermano debe irse para su casa con la seguridad de que aunque aquí suframos, como Pablo dice que esta leve tribulación no es comparada con la gloria venidera, el hermano se va para su casa y la próxima vez que el hermano tenga una enfermedad, un problema, va a recordar que esto que estamos viviendo no tiene comparación con lo que vendrá. Y eso nos ayudará ¿a qué? A estar firmes. Así que eso nos puede ayudar y el hecho de conversar con los hermanos, el preguntar, el tener claro nuestro equipo que tenemos ahí, es esa clase que tenemos, yo debo conocerla. Porque al conocerla yo puedo abordar el tema y puedo hablar cuando los hijos, por ejemplo, voy a mencionar así, cuando los hijos se rebelan. Entonces yo estoy tratando con una familia en particular que está sentada ahí cuando los hijos se rebelan o cuando el hijo iba a la iglesia y no quiere venir a la iglesia. Entonces, si hay un padre que esté en esa condición, el padre va a entender lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque yo ya lo conozco. Entonces, mi lección es intencional. Pero es importante, hermanos, que se estudie la Biblia. Esto nos va a ayudar a qué? A que si nos preparamos bien con la lección, el hermano va a querer participar. A veces yo estaba en lecciones o en iglesia incluso que se ha predicado donde el predicador hace la pregunta no con el afán de que el hermano conteste, sino a veces con el afán de avergonzarlo. Y hace la pregunta, el hermano no sabe, y el predicador, el hermano dice, y no saben esto, ¿cómo que no saben esto? ¿Y cuántos años tiene esta en la iglesia? Y todavía no sabe esto. Entonces, el alumno pues no va a querer ni levantar la mano porque el maestro lo está avergonzando. Entonces es importante saber que los hermanos llegan ahí y llegan para aprender, llegan para conocer. Y hay hermanos que se preparan también. Hay otros hermanos que van a llegar para querer discutir. Hay hermanos que llegan ahí para ver qué preguntas difíciles hacen, a ver si el maestro se preparó y llegar con los tacos de frente. Entonces, el maestro debe tener mucho cuidado a la hora de abordar a los hermanos, de abordar la temática para que al final de la lección los puntos que llevaba en su bosquejo queden impresos en la mente de los hermanos. Así que, bueno, ya el tiempo se me fue. Le dije al pastor que 20 minutos y aquí estamos ya con casi 40. Así que eh, les agradezco por el tiempo que me han prestado y con mucho gusto podemos en algún momento volvernos a reunir para compartir, si les parece. Y pues por lo menos ahora algunos aspectos prácticos como dividir la iglesia en clases y luego separarlos y que hay un maestro por las clases, que se reúnan, que se conozcan y eso va a fortalecer. Hacer una evaluación siempre es importante. Al pasar la lista, hermano, no solamente es por pasar lista, sino saber cómo está la iglesia. La directora recoge las tarjetas cada sábado y dice, mira, de los 30 que somos en la iglesia, este sábado 10 estudiaron. Quiere decir que ahí hay un serio problema espiritual. ¿Por qué? Porque si no estudian la Biblia, hermano, los hermanos van desarmados a la guerra. Entonces el director mira y dice, mira, ok, aquí está, ¿qué podemos hacer? Entonces ya comenzamos en la visita que el maestro haga, vamos a orar por los hermanos y vamos a invitarlos para que lean la Biblia, para que compartan, para que estudien un poco la palabra y el sábado vengan y puedan opinar. Entonces, y hay otros incentivos que se puedan hacer, pero creo que básicamente puede ser eso y la preparación que es muy importante para dar la lección también cada sábado. Así que, pastor, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Muchas gracias, Pastor Ramiro. Y sí, definitivamente, la escuela sabática es un mundo, tiene muchas Gracias. aristas. No sé, hermanos, si alguno tiene alguna pregunta, que hacerle al Pastor Ramiro con lo que hemos conversado esta noche. O igual, si alguno desea decirle algunas palabras de agradecimiento por conectarse con nosotros en esta noche. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Que Para el Señor servirles, te hermanos. dé sabiduría. Muchas gracias, pastor. Ha sido de mucha bendición Amén, amén. comentario. Que Dios lo bendiga. Claro, para servirles. Estamos a la orden.
Pastor, le tomamos